La muerte es un tema central en las enseñanzas de Jesús, quien ofrece una perspectiva única y esperanzadora sobre la vida después de la muerte y el propósito eterno de la existencia humana. A lo largo de los Evangelios, Jesús aborda el tema de la muerte no solo como una realidad inevitable, sino como una transición hacia una vida eterna en la presencia de Dios. Sus palabras y acciones ofrecen consuelo y esperanza a los creyentes, asegurándoles que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. En este video, les presentamos una selección de 20 versículos que ilustran las enseñanzas de Jesús más poderosas sobre la muerte. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Juan 11, 25-26. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En el pasaje de Juan 11, 25-26, Jesús hace una declaración fundamental sobre su identidad y el poder que tiene sobre la vida y la muerte. Esta conversación ocurre en el contexto de la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y María, quienes eran amigos cercanos de Jesús. Marta expresa su fe en que su hermano resucitará en el último día, pero Jesús eleva esta esperanza a un nivel superior, revelando que Él mismo es la resurrección y la vida. Al decir, yo soy la resurrección y la vida, Jesús no solo afirma su poder para resucitar a los muertos, sino que también proclama que la vida eterna se encuentra en Él. Este es un punto central en las enseñanzas de Jesús. La vida eterna no es simplemente una existencia perpetua después de la muerte, sino una calidad de vida que comienza en el momento en que uno cree en Él. La resurrección y la vida no son solo eventos futuros, sino realidades presentes en la persona de Jesús. La afirmación, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, refuerza la idea de que la muerte física no es el final para aquellos que tienen fe en Jesús. Aunque los creyentes puedan experimentar la muerte física, tienen la promesa de una vida continua y eterna con Dios. Esta vida eterna no está condicionada por la muerte física. Es una promesa que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús continúa diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí, Jesús distingue entre la vida física y la vida espiritual. Aquellos que viven físicamente y tienen fe en Jesús ya participan en la vida eterna. La muerte, en este contexto, se refiere a la separación eterna de Dios, que es la verdadera muerte espiritual. Por lo tanto, los creyentes no experimentarán esta muerte espiritual. En cambio, disfrutarán de una relación eterna con Dios. La pregunta final de Jesús, ¿crees esto?, es un llamado a la fe personal. No es suficiente simplemente escuchar estas verdades. Uno debe creer activamente en ellas para recibir la vida eterna que Jesús ofrece. Esta pregunta es un desafío directo para Marta, y por extensión, para todos los lectores del Evangelio. Jesús invita a todos a poner su fe en Él, asegurando que esta fe resultará en vida eterna y comunión con Dios. Número 2. Juan 14, 1-3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan 14, 1-3, Jesús ofrece consuelo a sus discípulos en un momento de gran incertidumbre y ansiedad. Este pasaje es parte de su discurso de despedida, pronunciado durante la última cena. Jesús sabe que su arresto, crucifixión y muerte están inminentes, y sus discípulos están preocupados y confundidos por los eventos que se desarrollan rápidamente. En respuesta, Jesús comienza con una exhortación a no permitir que sus corazones se turben, instándolos a mantener su fe tanto en Dios como en Él mismo. La primera afirmación, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, es una invitación a confiar plenamente en Jesús de la misma manera que confían en Dios. Jesús se presenta no solo como un maestro o profeta, sino como una figura divina digna de la misma fe y confianza que los discípulos tienen en Dios.
Este es un llamado a la tranquilidad y a la confianza en medio de la inminente crisis. Jesús continúa describiendo la casa de mi Padre como un lugar con muchas moradas. Esta imagen de la casa del Padre es una metáfora para el cielo, un lugar de comunión eterna con Dios. Las muchas moradas sugieren que hay espacio suficiente para todos los creyentes, indicando la inclusión y la hospitalidad divina. Jesús asegura a sus discípulos que no les habría hablado de esto si no fuera verdad, subrayando la fiabilidad de su promesa. La declaración, voy pues a preparar lugar para vosotros, revela el propósito de la partida de Jesús. Su regreso al Padre no es un abandono de sus discípulos, sino una preparación activa para su llegada futura. La preparación de un lugar es un acto de amor y anticipación, asegurando que cada creyente tendrá un hogar en la presencia de Dios. Esto subraya la intención de Jesús de continuar su relación con sus seguidores, incluso después de su muerte y resurrección. Finalmente Jesús promete, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa clara de su segunda venida. Jesús no solo prepara un lugar, sino que también regresará para llevar a sus discípulos consigo. Esta promesa de retorno reafirma la esperanza de una reunión eterna con Jesús. La expresión, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, enfatiza el deseo de Jesús de una comunión continua y eterna con sus seguidores. No solo serán recibidos en la casa del Padre, sino que estarán en la presencia de Jesús mismo. Número 3. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma. En Mateo 10:28, Jesús se dirige a sus discípulos, preparándolos para la misión que les ha encomendado y advirtiéndoles de las dificultades y persecuciones que enfrentarán. En este contexto, les ofrece una perspectiva sobre el miedo y la valentía, centrándose en la distinción entre el cuerpo y el alma. La primera parte del versículo, y no temáis a los que matan el cuerpo, se refiere a los perseguidores humanos que pueden causar daño físico e incluso la muerte. Jesús reconoce que sus discípulos enfrentarán oposición, violencia y martirio debido a su fidelidad al mensaje del Evangelio. Sin embargo, les insta a no temer a aquellos cuyo poder se limita únicamente a lo físico. Los enemigos pueden destruir el cuerpo, pero no tienen control sobre el alma. La segunda parte del versículo, mas el alma no pueden matar, resalta la invulnerabilidad del alma frente a los ataques humanos. Jesús señala que el alma, la esencia inmortal de la persona, está más allá del alcance de cualquier poder terrenal. Esta enseñanza es una afirmación de la creencia en la inmortalidad del alma y la vida eterna. Aunque los discípulos puedan sufrir físicamente, su verdadero ser espiritual permanece intacto y protegido por Dios. Jesús continúa enfatizando a quién deben temer realmente. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí, Jesús se refiere a Dios, quien tiene el poder supremo sobre el destino eterno de cada individuo. Este temor no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia por la autoridad y el juicio de Dios. El infierno representa la separación eterna de Dios, una consecuencia mucho más grave que cualquier sufrimiento físico. El mensaje de este versículo es doble. Primero, es un llamado a la valentía y la fortaleza espiritual frente a la persecución. Jesús alienta a sus discípulos a mantener su fe y no ceder al miedo, recordándoles que su verdadera seguridad está en Dios. Segundo, es una advertencia sobre la importancia de la vida espiritual y la necesidad de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, quien tiene el poder de determinar el destino eterno. Número 4. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43 encontramos una de las declaraciones más consoladoras y esperanzadoras de Jesús, pronunciada en el momento de su crucifixión. Jesús está en la cruz, sufriendo junto a dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de estos criminales, conocido como el buen ladrón, reconoce su propia culpabilidad y la inocencia de Jesús. En un acto de fe notable,
Le pide a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús es inmediata y poderosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa de Jesús tiene varias dimensiones profundas. Primero, destaca la misericordia y la gracia de Jesús. El buen ladrón, en sus últimos momentos de vida, muestra arrepentimiento y fe en Jesús como el Mesías. A pesar de su vida pasada de crimen, es recibido con compasión y se le garantiza un lugar en el paraíso. Este acto subraya que el perdón de Dios no tiene límites y que la salvación está disponible para todos, incluso en el último momento de la vida, si se acercan a Él con fe sincera. La palabra hoy es significativa porque indica la inmediatez de la promesa. Jesús asegura que la entrada al paraíso no es un evento futuro distante, sino algo que ocurrirá inmediatamente después de la muerte del ladrón. Esta inmediatez proporciona una esperanza concreta y una confirmación de la vida después de la muerte, donde la presencia con Jesús es una realidad inmediata para los que creen en Él. El término paraíso también es importante. En la tradición judía, el paraíso se refiere a un lugar de descanso y felicidad en la presencia de Dios, a menudo asociado con el jardín del Edén y el estado de bendición antes de la caída del hombre. Jesús usa esta imagen familiar para describir el destino final del buen ladrón, prometiéndole no solo un alivio del sufrimiento, sino una existencia en un estado de bendición y comunión con Dios. Además, la frase «estarás conmigo» enfatiza la relación personal y la presencia continua de Jesús con los creyentes en la vida después de la muerte. No es solo una entrada al paraíso, sino una entrada a una relación eterna y directa con Jesús mismo. Esta promesa de compañía eterna con Jesús es el corazón de la esperanza cristiana. La vida eterna es estar en la presencia de Cristo, disfrutando de su amor y comunión. En el contexto de la crucifixión, esta declaración también tiene un profundo impacto teológico. Muestra que incluso en sus últimos momentos de sufrimiento, Jesús sigue ofreciendo esperanza y salvación. No está enfocado en su propio dolor, sino en la salvación de aquellos a su alrededor. Esta actitud refleja la misión central de Jesús: traer salvación y redención a la humanidad. Número 5. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En Mateo 16:25, Jesús pronuncia una paradoja que desafía la lógica humana común y las expectativas culturales de su tiempo y aún de hoy. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este versículo es parte de un discurso más amplio en el que Jesús habla sobre la naturaleza del discipulado y lo que significa seguirlo. La primera parte de la declaración, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, se refiere a la búsqueda egoísta de preservar la propia vida y seguridad a expensas del compromiso con Jesús y su misión. Jesús advierte que aquellos que buscan aferrarse a su vida, tratando de evitar riesgos, sufrimientos o sacrificios por su causa, en última instancia, perderán lo que intentan conservar. La vida, en este sentido, no se refiere solo a la existencia física, sino a una vida centrada en el yo, en los deseos personales y en la autopreservación. Esta forma de vida, enfocada en sí misma y en evitar el sacrificio, resulta en la pérdida de lo que realmente importa, la vida eterna y el propósito verdadero. La segunda parte, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, presenta el contraste. Aquí, Jesús alude a la entrega total de la vida en devoción y servicio a Él. Perder la vida, por causa de mí, significa estar dispuesto a sacrificar comodidades, seguridad, y si es necesario, la propia existencia física por seguir a Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esta pérdida no es una renuncia sin sentido, sino una inversión en algo mucho más grande y significativo. Aquellos que entregan su vida a Jesús encuentran la verdadera vida, una vida llena de propósito, comunión con Dios y, finalmente, la vida eterna. Esta paradoja revela una verdad espiritual profunda. La verdadera vida y el verdadero propósito se encuentran en la entrega y el sacrificio, no en la autopreservación. La llamada de Jesús a perder la vida por su causa
Es una invitación a vivir una vida de servicio, amor y entrega a Dios y a los demás. Este tipo de vida, aunque puede parecer una pérdida desde una perspectiva mundana, es en realidad el camino hacia la plenitud y la realización más profunda. El contexto de este versículo es crucial para entender su significado completo. Jesús está hablando a sus discípulos después de haber predicho su propia muerte y resurrección. Les ha explicado que Él debe sufrir, ser rechazado y finalmente crucificado. Luego extiende este llamado al sacrificio a sus seguidores, diciéndoles que deben tomar su cruz y seguirlo. En este contexto, perder la vida toma un significado aún más radical. Implica una disposición a enfrentar persecución, sufrimiento e incluso la muerte por el Evangelio. Además, este versículo nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y valores. En un mundo que a menudo exalta el éxito personal, la comodidad y la seguridad, Jesús ofrece un camino radicalmente diferente. Nos llama a poner a Dios y su reino en primer lugar, incluso cuando esto signifique sacrificio y pérdida personal. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que lo que se pierde en este mundo se gana en el reino de Dios. Número 6. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24, Jesús ofrece una declaración poderosa y llena de promesas sobre la vida eterna y la salvación. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo encapsula varios temas centrales del Evangelio: la importancia de la fe, la garantía de la vida eterna y la transición de la muerte a la vida. La frase de cierto os digo es una forma enfática de hablar utilizada por Jesús para subrayar la importancia y la veracidad de lo que está a punto de decir. Al repetir de cierto, Jesús capta la atención de sus oyentes y asegura que sus palabras son dignas de plena confianza. La siguiente parte, el que oye mi palabra y cree al que me envió, establece las condiciones para recibir la promesa que sigue. Oír, en este contexto, no significa solo escuchar con los oídos, sino recibir y aceptar profundamente las enseñanzas de Jesús. Cree al que me envió. Se refiere a creer en Dios Padre, quien envió a Jesús al mundo. Este acto de creer implica una confianza total y una fe activa en la misión y la persona de Jesús, así como en la obra de Dios a través de él. La promesa que Jesús ofrece es contundente. Tiene vida eterna. El uso del presente tiene indica que la vida eterna no es solo una realidad futura, sino una posesión actual para aquellos que creen. Desde el momento en que una persona pone su fe en Jesús y en Dios que lo envió, comienza a experimentar la vida eterna. Esta vida eterna es una calidad de vida transformada que se vive en comunión con Dios, empezando aquí y ahora y continuando para siempre. La siguiente afirmación, y no vendrá a condenación, proporciona una seguridad adicional. Aquellos que creen en Jesús y en el Padre no enfrentarán el juicio condenatorio. En lugar de temer el castigo o la condenación, los creyentes pueden vivir con la certeza de la salvación y la aceptación divina. Esta declaración elimina el temor al juicio final, ya que la fe en Jesús garantiza la absolución y la reconciliación con Dios. Finalmente, Jesús dice, mas ha pasado de muerte a vida. Esta transformación de la muerte a la vida es tanto una realidad espiritual presente como una promesa futura. En el momento de la fe, los creyentes experimentan una resurrección espiritual, pasando de un estado de separación de Dios, muerte espiritual, a una nueva vida en comunión con Él. Esta transición también prefigura la resurrección futura y la vida eterna en plenitud. Este versículo subraya la centralidad de la fe en Jesús y en el Padre para la obtención de la vida eterna. No se trata de méritos personales, obras o esfuerzos humanos, sino de la aceptación y la confianza en la obra redentora de Jesús. La vida eterna, la ausencia de condenación y la transición de la muerte a la vida son regalos divinos que se reciben a través de la fe. Número 7. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 6:40, Jesús explica una parte fundamental del propósito de su misión y revela la voluntad de Dios Padre para la humanidad. Dice, «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Este versículo contiene varias verdades teológicas importantes sobre la salvación, la fe y la resurrección. La frase, «y esta es la voluntad del que me ha enviado», señala que Jesús está actuando conforme a la voluntad divina de Dios Padre. Jesús no está actuando por su propia iniciativa, sino que está cumpliendo un plan divino establecido desde el principio. Esta afirmación subraya la unidad y la cooperación entre Jesús y el Padre en el proceso de la salvación. La siguiente parte del versículo, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, especifica las condiciones para recibir la vida eterna. Ver al Hijo implica más que una mera observación física. Significa reconocer quién es Jesús, entender su identidad como el Hijo de Dios y aceptar su autoridad y misión. Creer en Él va más allá del simple reconocimiento intelectual. Se refiere a una confianza profunda y una fe activa en Jesús como el Salvador y el Mesías. Esta fe es esencial para la salvación y es la respuesta que Dios Padre desea de la humanidad. La promesa de tenga vida eterna es central al mensaje del Evangelio. Jesús asegura que aquellos que creen en Él no solo recibirán una existencia prolongada, sino una calidad de vida transformada que comienza en el momento de la fe y continúa para siempre. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para los creyentes, caracterizada por una relación profunda y continua con Dios. La declaración, «y yo le resucitaré en el día postrero», añade una dimensión adicional a esta promesa. Jesús no solo ofrece vida eterna en el sentido espiritual, sino también en el sentido físico y corporal. La resurrección en el día postrero se refiere a la resurrección final de los muertos cuando Jesús regrese. Esta promesa asegura a los creyentes que, aunque puedan experimentar la muerte física, serán resucitados a una nueva vida corporal en la era venidera. Esta resurrección es una parte esencial de la esperanza cristiana, confirmando que la vida eterna incluye la restauración total del ser humano en cuerpo y espíritu. Este versículo también revela el corazón de Dios hacia la humanidad. Su deseo es que todos vengan a la fe en Jesús y reciban la vida eterna. La iniciativa y el plan de salvación provienen de Dios, quien envió a su Hijo al mundo para que la gente pueda conocerlo, creer en Él y recibir las bendiciones de la vida eterna y la resurrección. Número 8. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 6:47, Jesús hace una afirmación clara y directa que es central para su mensaje. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Este versículo encapsula la esencia del Evangelio y la promesa de la salvación a través de la fe en Jesús. La frase de cierto os digo utiliza una repetición enfática que Jesús emplea a menudo para subrayar la veracidad y la importancia de lo que está a punto de decir. Es como un sello de garantía que asegura a sus oyentes que sus palabras son dignas de confianza y de extrema relevancia. El que cree en mí es la condición establecida para recibir la promesa que sigue. Creer en Jesús no se refiere simplemente a un reconocimiento intelectual de su existencia, sino a una fe activa y confiada en Él como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Este tipo de fe implica un compromiso profundo y personal con Jesús, confiando en su obra redentora y en su enseñanza. La promesa tiene vida eterna se presenta en tiempo presente, indicando que la vida eterna es una posesión actual para aquellos que creen en Jesús. No es solo una expectativa futura, sino una realidad presente. Esta vida eterna no se refiere únicamente a la duración sin fin, sino a una calidad de vida que se caracteriza por una relación plena y continua con Dios. Es una vida que trasciende la muerte física y que comienza en el momento en que una persona pone su fe en Cristo. La vida eterna
Es una vida en comunión con Dios, libre de condenación y llena de propósito y esperanza. A través de la fe en Jesús, los creyentes son transformados y comienzan a experimentar la plenitud de vida que Dios desea para ellos. Esta vida incluye una renovación espiritual y una relación íntima con Dios que cambia radicalmente la manera en que viven y ven el mundo. La declaración de Jesús también destaca la exclusividad de la salvación a través de Él. En un contexto donde muchas personas buscan la vida eterna a través de diversos medios y prácticas religiosas, Jesús afirma que la vida eterna solo se encuentra en la fe en Él. Esta exclusividad es un llamado a todos a reconsiderar sus caminos y a poner su confianza total en Jesús para recibir el don de la vida eterna. Este versículo, por tanto, ofrece una invitación universal a la fe. Jesús no limita su oferta de vida eterna a un grupo selecto, sino que la extiende a todos los que creen en Él. Es una invitación abierta que subraya la gracia de Dios y su deseo de que todas las personas lleguen a la salvación. Número 9. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En Mateo 25:46, Jesús presenta un contraste claro y solemne entre dos destinos eternos. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Este versículo forma parte del discurso de Jesús sobre el juicio final, específicamente la parábola de las ovejas y los cabritos, donde se destaca la importancia de la justicia, la misericordia y la responsabilidad moral. El contexto de este versículo es una escena de juicio en la que Jesús, actuando como juez, separa a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas, que representan a los justos, son colocadas a su derecha, mientras que los cabritos, que representan a los malvados, son colocados a su izquierda. La distinción entre estos dos grupos se basa en sus acciones hacia los demás, especialmente hacia los necesitados, los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos y los encarcelados. Jesús enseña que el trato hacia estas personas es, en realidad, un trato hacia Él mismo. La primera parte del versículo, e irán estos al castigo eterno, se refiere a los que han sido identificados como malvados o injustos. El castigo eterno es una referencia a la separación permanente de Dios y la consecuencia de vivir una vida de indiferencia hacia las necesidades de los demás. Este castigo no es temporal ni correctivo, sino definitivo y perpetuo. La gravedad de esta declaración subraya la seriedad con la que Jesús trata la responsabilidad moral y la justicia. Aquellos que fallan en vivir de acuerdo con las enseñanzas de amor y compasión de Jesús enfrentan un destino de castigo eterno. La segunda parte del versículo, y los justos a la vida eterna, presenta el destino opuesto para aquellos que han vivido en conformidad con las enseñanzas de Jesús. La vida eterna, aquí, no es solo una prolongación de la vida física, sino una vida en plena comunión con Dios. Los justos son aquellos que han demostrado su fe a través de sus acciones, mostrando misericordia, amor y cuidado hacia los demás. Este destino es una recompensa por su fidelidad y una vida vivida en obediencia a los mandamientos de Dios. La vida eterna implica una existencia de paz, gozo y presencia continua de Dios. Este versículo resalta la dualidad de los destinos humanos y la importancia de las decisiones morales y éticas en la vida presente. Jesús subraya que la vida eterna y el castigo eterno son consecuencias directas de cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. La justicia, según Jesús, no es solo una cuestión de fe interna, sino que se manifiesta en acciones concretas y compasivas hacia los necesitados. Además, el contraste entre el castigo eterno y la vida eterna enfatiza la urgencia del mensaje de Jesús. Él llama a sus seguidores a vivir de una manera que refleje el reino de Dios, practicando la justicia, la misericordia y el amor. Este llamado no es opcional, sino una demanda fundamental del discipulado cristiano. Número 10. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 10:28, Jesús ofrece una declaración profunda y consoladora sobre la seguridad y la eternidad de los creyentes. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Este versículo es parte de un discurso más amplio donde Jesús se presenta como el buen pastor que cuida, protege y da su vida por sus ovejas. La frase, "y yo les doy vida eterna", indica que la vida eterna es un regalo de Jesús a sus seguidores. No es algo que se pueda ganar o merecer por méritos propios, sino que es un don que fluye de la gracia y el amor de Jesús. La vida eterna, en este contexto, no solo se refiere a una vida sin fin, sino a una calidad de vida caracterizada por una relación íntima y continua con Dios. Esta vida comienza en el momento en que una persona pone su fe en Jesús y se extiende más allá de la muerte física. La afirmación "no perecerán jamás" subraya la permanencia y la seguridad de la vida eterna. Jesús garantiza que sus seguidores no experimentarán la muerte eterna, es decir, la separación definitiva de Dios. Esta promesa proporciona una profunda seguridad a los creyentes, asegurándoles que, aunque puedan enfrentar dificultades y pruebas en esta vida, su destino final está asegurado en la presencia de Dios. La última parte del versículo, "ni nadie las arrebatará de mi mano", destaca la protección y la seguridad absoluta que Jesús ofrece a sus seguidores. La imagen de la mano de Jesús sugiere un cuidado personal y una protección inviolable. Esta declaración refuerza la idea de que la salvación y la vida eterna de los creyentes están completamente aseguradas en el poder y la autoridad de Jesús. Nadie, ni fuerzas humanas ni espirituales, puede arrebatar a los creyentes de la protección de Jesús. Este versículo también refleja la soberanía de Jesús y su poder sobre la vida y la muerte. Como el buen pastor, Jesús tiene la autoridad para dar vida eterna y asegurar que sus ovejas estén a salvo. Su promesa de protección es un reflejo de su amor inquebrantable y su compromiso con aquellos que confían en Él. La seguridad que Jesús ofrece aquí es un gran consuelo para los creyentes, especialmente en tiempos de incertidumbre y temor. Saber que su vida eterna está asegurada en las manos de Jesús les da una paz y una confianza que trascienden las circunstancias temporales. Esta promesa les recuerda que, independientemente de lo que enfrenten en esta vida, su destino final está en las manos seguras y amorosas de Jesús. Número 11. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. En Juan 8:51, Jesús declara una promesa significativa. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Este versículo forma parte de un diálogo más amplio entre Jesús y los líderes religiosos judíos, donde Jesús enfatiza la importancia de sus enseñanzas y la relación con Dios. La frase de cierto os digo, es una fórmula enfática utilizada por Jesús para subrayar la importancia y la veracidad de lo que está a punto de decir. Al repetir de cierto, Jesús asegura a sus oyentes que sus palabras son de suma importancia y dignas de confianza. La expresión, "el que guarda mi palabra", se refiere a aquellos que no solo escuchan las enseñanzas de Jesús, sino que las obedecen y las ponen en práctica en sus vidas. Guardar la palabra de Jesús implica una aceptación profunda y una obediencia continua a sus mandamientos. No es una acción única, sino un compromiso sostenido de vivir según las enseñanzas de Jesús. Este guardar implica una relación activa y vivencial con Él, donde sus palabras guían y transforman la vida del creyente. La promesa que sigue, "nunca verá muerte", debe entenderse en un sentido espiritual. Jesús no está diciendo que sus seguidores nunca experimentarán la muerte física, sino que nunca sufrirán la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. En la teología cristiana, la muerte espiritual es mucho más significativa y preocupante que la muerte física. Implica una separación definitiva y permanente de la presencia y la comunión con Dios. Al afirmar que aquellos que guardan su palabra nunca verán muerte, Jesús está asegurando a sus seguidores que tienen vida eterna. Esta vida eterna es una comunión continua y sin fin con Dios, comenzando en el momento en que uno pone su fe en Jesús y sigue sus enseñanzas. La vida eterna trasciende la muerte física y garantiza una existencia perpetua en la presencia de Dios. Este versículo también resalta la exclusividad de la promesa de Jesús. La vida eterna y la protección contra la muerte espiritual están directamente vinculadas a la relación con Él
y la obediencia a sus palabras. Jesús se presenta como la fuente de vida y la garantía de la salvación, subrayando que la verdadera vida se encuentra en la adherencia a sus enseñanzas. En el contexto del diálogo en Juan 8, los líderes religiosos cuestionan la autoridad y la identidad de Jesús. Su declaración en el versículo 51 es una respuesta a estos cuestionamientos, afirmando su autoridad divina y su capacidad para otorgar vida eterna. Jesús se posiciona como el único camino hacia la vida eterna, ofreciendo una esperanza segura a aquellos que confían en Él y siguen su palabra. Número 12. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. En Juan 14:6, Jesús hace una declaración fundamental y exclusiva sobre su identidad y el papel esencial que desempeña en la salvación. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Este versículo es parte de un diálogo con sus discípulos, específicamente con Tomás, que le pregunta sobre el camino hacia el Padre. La respuesta de Jesús no solo responde a Tomás, sino que también proporciona una comprensión profunda de su misión y de la relación entre Dios y la humanidad. La frase, "Yo soy el camino", indica que Jesús es la única vía a través de la cual los seres humanos pueden llegar a Dios. En la cultura judía, el camino representa la manera correcta de vivir y de llegar a un destino. Al decir que Él es el camino, Jesús está afirmando que solo a través de Él se puede acceder a una relación correcta y plena con Dios. No hay otro camino, otra religión, filosofía o esfuerzo humano que pueda llevar a las personas al Padre. Esta exclusividad subraya la centralidad de Jesús en la fe cristiana, y la verdad señala que Jesús es la revelación completa y definitiva de Dios. En un mundo lleno de confusión y falsedades, Jesús se presenta como la verdad absoluta. No es solo un maestro de verdad, sino la encarnación misma de la verdad divina. Conocer a Jesús es conocer la verdad acerca de Dios, el universo y nosotros mismos. Esta verdad es confiable y constante, y a través de ella, los creyentes pueden encontrar claridad y orientación en sus vidas. Y la vida destaca que Jesús es la fuente de vida eterna. No solo ofrece vida, sino que Él mismo es la vida. Esta vida no se refiere únicamente a la existencia física, sino a una vida abundante y eterna en comunión con Dios. Al estar unidos a Jesús, los creyentes experimentan una vida renovada que comienza en el presente y se extiende más allá de la muerte física. Esta vida está llena de propósito, paz y alegría que provienen de una relación íntima con Dios. La declaración "Nadie viene al Padre, sino por mí" enfatiza la exclusividad y la necesidad de Jesús para la salvación. Esta afirmación excluye cualquier otra ruta hacia Dios, reafirmando que Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. No hay otro camino, verdad o vida que pueda llevarnos al Padre. Esto implica que toda la obra redentora de Dios se cumple en y a través de Jesús, y que la reconciliación con Dios solo es posible mediante la fe en Él. En el contexto de la conversación con los discípulos, Jesús está preparando a sus seguidores para su partida inminente, asegurándoles que, aunque Él se va, ellos saben el camino hacia donde Él va, porque conocen a Jesús mismo. Este versículo, por lo tanto, proporciona consuelo y seguridad a los creyentes, recordándoles que su conexión con Dios está garantizada por su relación con Jesús. Número 13. Lucas 12:4-5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En Lucas 12:4-5, Jesús ofrece una enseñanza profunda sobre el miedo y la reverencia correcta. Dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Esta enseñanza se da en el contexto de advertencias sobre la hipocresía y la importancia de confesar a Cristo ante los hombres.
La primera parte de la declaración, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, aborda el temor humano más básico, el miedo a la muerte. Jesús reconoce que sus seguidores enfrentarán persecución y potencialmente la muerte a causa de su fe. Sin embargo, Él les insta a no temer a aquellos que solo tienen poder sobre el cuerpo físico. La capacidad de los perseguidores humanos está limitada a la esfera temporal y física. Aunque pueden causar sufrimiento y muerte, su poder termina ahí. Esta perspectiva pone en relieve la temporalidad y la limitación del poder humano en contraste con el poder divino. La segunda parte, pero os enseñaré a quién debéis temer, introduce una instrucción sobre el temor correcto. Jesús llama a sus seguidores a una comprensión más profunda de a quién deben verdaderamente temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Se refiere a Dios, quien tiene la autoridad última sobre el destino eterno de cada alma. El infierno, o Gehenna, es descrito como un lugar de castigo eterno, y Jesús subraya que es Dios quien tiene la autoridad para enviar allí. Este temor no es simplemente miedo, sino un profundo respeto y reverencia por la autoridad y el poder supremo de Dios. Jesús enfatiza esta enseñanza repitiendo, sí, os digo, a este temed. La repetición subraya la seriedad y la importancia de este temor reverente. No se trata de un miedo paralizante, sino de una conciencia constante de la soberanía de Dios y su justicia. Este temor a Dios es saludable y orientador, guiando a los creyentes a vivir en obediencia y reverencia, sabiendo que sus acciones tienen consecuencias eternas. La instrucción de Jesús redefine la perspectiva sobre el miedo y la confianza. Al liberar a sus seguidores del temor a los poderes humanos, les invita a vivir con valentía y confianza en su misión y testimonio. Saber que el peor que puede hacer el hombre es matar el cuerpo, y que esto no tiene comparación con el poder de Dios sobre la eternidad, otorga una gran libertad y fortaleza a los creyentes. Les permite enfrentar la persecución y la adversidad con una perspectiva eterna, confiando en que su destino está seguro en las manos de Dios. En el contexto más amplio del capítulo, Jesús anima a sus seguidores a vivir de manera abierta y valiente, confesando su fe públicamente y confiando en la provisión y protección de Dios. La enseñanza sobre a quién temer forma parte de una exhortación mayor a vivir una vida de fe sin temor a las represalias humanas, confiando plenamente en la justicia y el cuidado de Dios. Número 14. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. En Mateo 19:29, Jesús ofrece una promesa de recompensa eterna para aquellos que sacrifican por su causa. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Este versículo destaca el costo del discipulado y la magnitud de la recompensa divina para aquellos que ponen a Jesús en primer lugar en sus vidas. La frase, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, enumera una serie de relaciones y posesiones significativas que uno puede tener que abandonar por seguir a Jesús. Estas cosas representan las conexiones más íntimas y valiosas en la vida de una persona. Casas y tierras simbolizan la seguridad y la estabilidad material, mientras que la familia representa el apoyo emocional y social. Abandonar estas cosas por el bien de seguir a Jesús es una indicación de una dedicación radical y un compromiso profundo con Él. Jesús no está sugiriendo que los seguidores deban descuidar a sus familias o abandonar sus responsabilidades sin razón, sino que está subrayando que el llamado a seguirlo puede requerir sacrificios significativos y prioritarios. La expresión por mi nombre indica que estos sacrificios se hacen específicamente en el contexto de la fe y la obediencia a Jesús. No es una renuncia por cualquier motivo, sino una dedicación a causa del Evangelio y la misión de Jesús. Este acto de dejar todo por Jesús es una demostración de fe y devoción que reconoce la supremacía de su llamado sobre todas las demás lealtades y compromisos.
La promesa recibirá 100 veces más asegura a los creyentes que cualquier sacrificio hecho por Jesús no será en vano. Esta multiplicación de la recompensa puede entenderse de varias maneras. En un sentido espiritual y comunitario, los seguidores de Jesús encuentran una nueva familia y comunidad en la Iglesia, donde las relaciones y los recursos se comparten en un espíritu de amor y apoyo mutuo. Además, esta promesa subraya la generosidad y la justicia de Dios, quien no solo reconoce los sacrificios de sus seguidores, sino que los recompensa abundantemente. La referencia a 100 veces más enfatiza la inmensidad de la bendición divina en comparación con cualquier pérdida temporal. La culminación de esta promesa es, y heredará la vida eterna. La vida eterna es el regalo supremo que Dios ofrece a través de Jesús. Esta vida no es solo una extensión sin fin de la existencia, sino una calidad de vida transformada en comunión con Dios. Heredar la vida eterna significa participar en la plenitud de la salvación y la relación con Dios, un destino que trasciende cualquier sacrificio terrenal. La promesa de la vida eterna proporciona una perspectiva eterna que reorienta las prioridades y valores del creyente, enfocándolos en lo que es verdaderamente duradero y significativo. Este versículo también tiene implicaciones prácticas para los creyentes en términos de cómo deben vivir sus vidas. Al poner a Jesús en primer lugar y estar dispuestos a hacer sacrificios por su causa, los seguidores de Cristo están llamados a vivir con una perspectiva de confianza en la providencia y justicia de Dios. Esta confianza permite a los creyentes enfrentar desafíos y renuncias con la seguridad de que Dios ve y recompensará su fidelidad de maneras que superan cualquier pérdida temporal. Número 15. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En Juan 12:25, Jesús dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esta declaración paradójica de Jesús es parte de su enseñanza sobre el verdadero significado del discipulado y la vida eterna. La primera parte del versículo, el que ama su vida, la perderá, se refiere a aquellos que ponen su propia vida y sus intereses por encima de todo lo demás. Amar la vida en este contexto implica una actitud de autopreservación y búsqueda de satisfacción personal, seguridad y comodidad a cualquier costo. Esta perspectiva se centra en el yo y en los placeres temporales del mundo. Jesús advierte que esta forma de vida, enfocada en uno mismo y en los deseos mundanos, finalmente llevará a la pérdida de la vida. Aquí, la pérdida de la vida no solo se refiere a la muerte física, sino a la pérdida de la verdadera vida que Dios ofrece, la vida eterna. Al centrarse en uno mismo y en los deseos temporales, se pierde el propósito y la plenitud que vienen de una vida en comunión con Dios. La segunda parte del versículo, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, presenta el contraste necesario para comprender la enseñanza de Jesús. Aborrecer la vida en este mundo no significa tener un odio literal hacia la propia existencia, sino estar dispuesto a renunciar a las comodidades, privilegios y prioridades terrenales por el bien de seguir a Jesús. Es una llamada a la autonegación y al sacrificio por causa del Evangelio. Este aborrecimiento es una forma de desapego de las cosas temporales y una reorientación hacia los valores eternos del reino de Dios. Aborrecer la vida en este mundo implica estar dispuesto a enfrentar persecución, sufrimiento y pérdida por seguir a Jesús, confiando en que estas renuncias llevan a una recompensa mucho mayor en la vida eterna. La promesa implícita en esta declaración es que aquellos que están dispuestos a renunciar a la vida centrada en sí mismos y a los placeres temporales del mundo, encontrarán la verdadera vida que es eterna. Esta vida eterna no es solo una duración infinita, sino una calidad de vida en plena comunión con Dios, caracterizada por la paz, el gozo y la realización espiritual. Jesús enseña que la vida verdadera y duradera se encuentra en la entrega y el sacrificio, no en la autopreservación y la búsqueda egoísta. Este versículo también resalta la naturaleza contracultural del mensaje de Jesús. En un mundo que a menudo valora la autopreservación, el éxito personal y el placer inmediato, Jesús llama a sus seguidores a una vida de sacrificio, servicio y devoción a Dios.
Esta perspectiva desafía las normas y expectativas sociales, ofreciendo una visión de la vida que está orientada hacia lo eterno y lo divino. La enseñanza de Jesús en Juan 12:25 es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, donde las prioridades y valores están alineados con los del reino de Dios. Nos llama a examinar nuestras vidas y a considerar en qué medida estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y comodidades por seguir a Cristo. Esta renuncia no es en vano, sino que lleva a la plenitud de la vida eterna, una vida rica en propósito y en comunión con Dios. Número 16. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Mateo 5:12, Jesús dice, Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este versículo es parte del Sermón del Monte, específicamente al final de las bienaventuranzas, donde Jesús pronuncia bendiciones sobre aquellos que enfrentan persecución por causa de la justicia y por ser sus seguidores. La instrucción gozaos y alegraos parece paradójica en el contexto de la persecución. Jesús llama a sus seguidores a regocijarse y alegrarse, no a pesar de la persecución, sino precisamente en medio de ella. Este mandato desafía las reacciones humanas naturales al sufrimiento y a la adversidad. En lugar de temer o lamentarse, los creyentes son llamados a adoptar una actitud de alegría. Esta alegría no es superficial ni basada en las circunstancias, sino profundamente arraigada en la fe y la esperanza en Dios. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, proporciona la razón para esta alegría. Jesús asegura a sus seguidores que, aunque puedan sufrir en esta vida, tienen una recompensa grande esperándolos en el cielo. Este galardón celestial es una motivación poderosa para soportar las dificultades y permanecer fieles. La promesa de una recompensa eterna en la presencia de Dios da sentido y propósito al sufrimiento temporal. Jesús no minimiza la realidad de la persecución, pero la pone en perspectiva al destacar la gloria futura que espera a los fieles. La referencia a «así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros» sitúa la experiencia de los creyentes en una tradición histórica y espiritual más amplia. Los profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaron en nombre de Dios, también fueron perseguidos por su fidelidad. Al mencionar a los profetas, Jesús conecta a sus seguidores con estos héroes de la fe, sugiriendo que la persecución es un signo de verdadera fidelidad a Dios. Esto proporciona un sentido de continuidad y pertenencia a una comunidad de fe que ha enfrentado oposición a lo largo de la historia. Además, esta referencia a los profetas resalta que la persecución no es una anomalía para los fieles, sino una expectativa dentro del reino de Dios. Al igual que los profetas fueron perseguidos por sus mensajes de verdad y justicia, los seguidores de Jesús también enfrentarán oposición por vivir y proclamar el Evangelio. Este sufrimiento compartido es una marca de autenticidad y una señal de que están caminando en los pasos de los fieles que los precedieron. En este versículo, Jesús redefine el concepto de éxito y recompensa. Mientras que el mundo puede valorar la comodidad, el poder y el reconocimiento, Jesús valora la fidelidad, el sufrimiento por la justicia y la perseverancia bajo persecución. El galardón en los cielos no es un pago material, sino una recompensa espiritual y eterna que trasciende cualquier ganancia terrenal. Este galardón incluye la plena comunión con Dios, la alegría eterna y el reconocimiento divino de la fidelidad del creyente. Número 17. Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En Mateo 7:13-14, Jesús dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje es parte del Sermón del Monte, y contiene una advertencia y una exhortación sobre la naturaleza del camino hacia la vida eterna y la dificultad inherente en seguirlo.
La exhortación, entrad por la puerta estrecha, insta a los oyentes a tomar una decisión deliberada y consciente de seguir un camino difícil y exigente. La puerta estrecha simboliza el acceso limitado y el esfuerzo necesario para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Esta puerta representa el compromiso y la dedicación requeridos para ser un verdadero discípulo, implicando una vida de disciplina, obediencia y sacrificio. Entrar por esta puerta es una elección activa y voluntaria que implica rechazar el camino fácil y popular. El contraste entre las dos puertas y los dos caminos se enfatiza a continuación. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, describe el camino fácil y atractivo que lleva a la destrucción. La puerta ancha y el camino espacioso representan una vida sin restricciones, donde uno sigue sus deseos y placeres sin consideración por la moralidad o la voluntad de Dios. Este camino es atractivo porque no requiere esfuerzo ni sacrificio y está lleno de compañía, ya que muchos eligen este camino. Sin embargo, lleva a la perdición, una advertencia sobre las consecuencias finales de vivir una vida apartada de Dios. Por otro lado, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Describe el camino difícil y poco transitado que conduce a la vida eterna. La puerta estrecha y el camino angosto implican una vida de compromiso, autonegación y fidelidad a los principios de Jesús. Este camino puede ser solitario y arduo, ya que pocos lo encuentran y aún menos lo eligen. Sin embargo, es el único camino que lleva a la vida, una referencia a la vida eterna en comunión con Dios. Este pasaje subraya la realidad de que seguir a Jesús no es una opción popular ni fácil. Requiere una disposición a enfrentar desafíos y resistir las tentaciones del camino amplio y espacioso. La decisión de seguir el camino angosto es contracultural, ya que va en contra de las normas y valores predominantes de la sociedad que promueven la gratificación inmediata y la autosuficiencia. La advertencia de Jesús también destaca la necesidad de discernimiento y autoexamen. Los creyentes deben evaluar continuamente su camino y asegurarse de que están siguiendo la senda estrecha que Jesús describe. Este autoexamen implica una reflexión sobre las motivaciones y prioridades, asegurándose de que están alineadas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Además, este pasaje resalta la exclusividad del camino a la vida. Jesús presenta solo dos opciones. Una lleva a la vida y la otra a la perdición. No hay un término medio ni múltiples caminos válidos que lleven al mismo destino. Esta exclusividad llama a una decisión clara y comprometida, subrayando la urgencia y la importancia de elegir el camino correcto. Número 18. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 4:14, Jesús dice, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta declaración se encuentra en el contexto de su conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, y contiene una enseñanza profunda sobre la satisfacción espiritual y la vida eterna. La metáfora del agua en este pasaje es rica y significativa. Cuando Jesús habla del agua que yo le daré, está utilizando un símbolo común para ilustrar una verdad espiritual más profunda. En el contexto físico, el agua es esencial para la vida y la supervivencia. Es algo que todas las personas necesitan constantemente. Sin embargo, el agua de la que habla Jesús no es agua literal, sino un símbolo de la vida espiritual y la plenitud que Él ofrece. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, subraya la capacidad de Jesús para satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. La sed aquí representa un anhelo espiritual, un deseo de propósito, significado y comunión con Dios. A lo largo de la vida, las personas buscan llenar este vacío con diversas cosas: relaciones, logros, posesiones materiales, etc. Sin embargo, estas soluciones temporales nunca satisfacen completamente. Jesús promete que aquellos que reciban el agua que Él ofrece no experimentarán más esta sed espiritual, porque encontrarán en Él una satisfacción completa y duradera.
La siguiente parte del versículo, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, amplía esta promesa. La fuente de agua es una imagen poderosa que sugiere una provisión continua y abundante. No es solo que la sed se apague momentáneamente, sino que el creyente se convierte en un manantial de vida espiritual, con una provisión interna que brota continuamente. Esta fuente representa la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, una fuente inagotable de renovación, guía y poder espiritual. Que salte para vida eterna indica que esta fuente no solo satisface las necesidades espirituales presentes, sino que también conduce a la vida eterna. La vida eterna en el pensamiento de Jesús no es simplemente una existencia sin fin, sino una calidad de vida en comunión con Dios, comenzando ahora y continuando para siempre. Es una vida llena de propósito, paz y una relación íntima con el Creador. En el contexto de su conversación con la mujer samaritana, esta declaración tiene un impacto transformador. La mujer había venido al pozo en busca de agua física, pero Jesús le ofrece algo mucho más grande, una solución para su sed espiritual y una vida nueva y plena en Dios. Esta oferta de Jesús es radical, especialmente considerando las barreras culturales y religiosas entre judíos y samaritanos y las circunstancias personales de la mujer. Jesús rompe con estas barreras y ofrece vida eterna a todos, sin importar su trasfondo o situación. Número 19. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Mateo 24:13, Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta declaración es parte del discurso de Jesús conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, donde habla sobre los eventos futuros y las señales del fin de los tiempos. En este contexto, Jesús ofrece una exhortación a la perseverancia y una promesa de salvación para aquellos que permanecen fieles. La palabra persevere implica una resistencia activa y constante frente a las dificultades y pruebas. Jesús reconoce que sus seguidores enfrentarán persecuciones, tribulaciones y engaños. En el contexto de Mateo 24, Jesús advierte sobre falsos profetas, guerras, hambre, terremotos y la persecución de los creyentes. Perseverar hasta el fin, entonces, significa mantenerse firmes en la fe y en la obediencia a Jesús, a pesar de todas estas adversidades. El término hasta el fin subraya la necesidad de una fidelidad sostenida y constante. No basta con comenzar bien o con tener periodos de fervor espiritual. Lo que se requiere es una perseverancia que dure hasta el final de la vida o hasta el regreso de Cristo. Este llamado a la perseverancia es una exhortación a una vida de compromiso continuo con Cristo, resistiendo la tentación de abandonar la fe cuando las circunstancias se vuelven difíciles. La promesa, «Este será salvo», ofrece un incentivo poderoso para esta perseverancia. La salvación aquí no se refiere solo a la salvación inicial que se recibe al poner la fe en Cristo, sino a la consumación final de esa salvación. Es la plena realización de la redención y la entrada en la vida eterna con Dios. Jesús asegura a sus seguidores que aquellos que perseveren en su fe, a pesar de las pruebas y tribulaciones, recibirán esta salvación plena y definitiva. Este versículo también resalta la importancia de la fe auténtica y comprometida. La verdadera fe no es algo superficial o temporal, sino una relación profunda y duradera con Cristo que se manifiesta en la obediencia y la perseverancia. La perseverancia es una prueba de la autenticidad de la fe. Aquellos que realmente confían en Cristo se mantendrán fieles a Él, incluso en medio de las peores adversidades. En el contexto de la iglesia primitiva y en la vida de los primeros cristianos, esta enseñanza de Jesús habría sido especialmente relevante. Los primeros seguidores de Jesús enfrentaron persecuciones severas, desde la oposición social hasta el martirio. La exhortación a perseverar hasta el fin habría sido un llamado a mantener la esperanza y la fidelidad, confiando en la promesa de Jesús de la salvación eterna. Para los creyentes de hoy, este versículo sigue siendo una fuente de aliento y desafío. En un mundo donde las pruebas y las dificultades pueden amenazar con desviar a los creyentes de su fe, la llamada de Jesús a perseverar hasta el fin
Es un recordatorio de la necesidad de una fe robusta y duradera. Nos anima a mantener nuestra confianza en Dios y a seguir adelante en la fe, sabiendo que la salvación final y la vida eterna nos esperan. Número 20. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan 17:3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta declaración es parte de la oración sacerdotal de Jesús, en la que Él habla con el Padre antes de su crucifixión. Este versículo revela la esencia de lo que significa la vida eterna desde la perspectiva de Jesús. La vida eterna se define aquí no solo en términos de duración, sino en términos de una relación íntima y personal con Dios. Jesús especifica que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. El verbo conocer en este contexto va más allá del simple conocimiento intelectual o cognitivo. Implica una relación profunda y experiencial, una intimidad y comunión personal. Conocer a Dios es entrar en una relación cercana y transformadora con Él, caracterizada por el amor, la confianza y la obediencia. El conocimiento del único Dios verdadero subraya la exclusividad y singularidad de Dios. Jesús afirma que hay un solo Dios verdadero, distinguiéndolo de los ídolos y falsos dioses. Este conocimiento implica reconocer y aceptar la soberanía de Dios, su carácter y sus atributos. Es una invitación a entrar en una relación con el Dios que es verdadero en su ser, fiel en sus promesas y justo en sus acciones. Además, Jesús añade que la vida eterna también consiste en conocer a Jesucristo, a quien has enviado. Esta parte de la declaración destaca la centralidad de Jesús en la revelación de Dios y en la experiencia de la vida eterna. Jesús es el enviado del Padre, el Mesías prometido, a través del cual Dios se da a conocer plenamente a la humanidad. Conocer a Jesús implica aceptar su obra redentora, su enseñanza y su ejemplo. Es reconocerlo como el Hijo de Dios, el Salvador y Señor, y vivir en obediencia a sus mandamientos. Este versículo también revela la naturaleza trinitaria de la fe cristiana. La vida eterna se encuentra en la comunión con el Padre y el Hijo, subrayando la relación intrínseca entre ellos. La obra de Jesús es inseparable de la voluntad del Padre, y conocer a uno implica conocer al otro. Esta unión trinitaria es esencial para comprender la plenitud de la vida eterna ofrecida a los creyentes. La afirmación de Jesús en Juan 17:3 también tiene implicaciones prácticas para la vida del creyente. La vida eterna no es solo un destino futuro, sino una realidad presente, que comienza en el momento en que uno entra en una relación con Dios a través de Jesucristo. Esta relación transforma la vida aquí y ahora, infundiendo significado, propósito y dirección a la existencia cotidiana. Los creyentes están llamados a crecer en su conocimiento de Dios y de Jesucristo, profundizando su comunión con ellos a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia. En el contexto de la oración sacerdotal de Jesús, este versículo también refleja su misión y propósito. Jesús vino al mundo para revelar al Padre y para abrir el camino para que la humanidad pudiera entrar en una relación eterna con Dios. Su vida, muerte y resurrección son el medio por el cual la vida eterna se hace accesible a todos los que creen en Él. Esta vida eterna es un don de gracia, ofrecido libremente por Dios a través de la fe en Jesús. Gracias por ver este video y acompañarnos en este profundo estudio de las enseñanzas de Jesús sobre la vida eterna y la fe. Esperamos que estas reflexiones hayan enriquecido tu comprensión y fortalecido tu relación con Dios. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos encantaría conocer tus pensamientos y opiniones, así que no dudes en dejar tus comentarios abajo. Tu participación es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que edifica e inspira. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.